Bueno, buenos días a todos. Espero que tengan un agradable día. Espero pues que el día de hoy estén muy bien. Espero pues que en este mar de contaminación que estamos padeciendo tengamos pues una buena salud. Espero que no nos afecte nuestra salud. En el día de hoy vengo acá hablando un poco sobre el tema de la química de las emisiones, para que entendamos un poco cómo surgen estos fenómenos de la contaminación del aire, por qué se da, cómo son químicamente se da esto, y entender que esto, que la concentración de PM2,5 en el aire no solamente proviene de fuentes primarias, sino que también viene de una fuente secundaria, que ya voy a explicar eso. Entonces, para que entendamos un poco esto, y como que tengamos claridad de que el tema del inventario de emisiones, donde se habla que el 80% lo produce las fuentes móviles y el 20% las fuentes fijas, es un concepto que hay que empezar a trabajar porque la concentración, esto en el aire es muy diferente a la emisión es muy diferente a esto, es muy diferente a esta emisión. Aquí cambia la cosa. Una cosa es emitir, o sea, medir aquí en la fuente, y una cosa es esto, la concentración en el aire, que viene siendo estas dos cosas de acá. Entonces, primero que todo, entender que el PM2,5 es de fuente primaria, que es el que viene directamente de la fuente acá, tanto el vehículo como de la fuente fija, que es las industrias que queman combustible, como calderas y hornos. Y el secundario es el que se produce a partir de gases precursores que también salen de estas fuentes. Los gases precursores reaccionan en el aire formando material particulado secundario. Entonces, hay que entender que solamente nos hemos concentrado en el PM2,5, porque es el contaminante criterio, el que mayor afecta a la salud humana y el que mayor concentración tiene. Pero también hay que entender que existen otros componentes. Está el CO, que es el monóxido de carbono. Está el CO, el NOx, los NOx, que son óxidos de nitrógeno. Está el SOx, que es el óxido de azufre. Y están los compuestos orgánicos volátiles, que son aquellos compuestos orgánicos que vienen del benceno y del tolueno. Entonces, esto se encuentra en estas dos fuentes, tanto las fuentes fijas como las fuentes móviles. De estas fuentes primarias, eh, como material particulado primario también, obviamente también emite estos dos material particulado aparte de todo esto. El material particulado que sale de acá, primeramente es carbono negro y metales pesados. Esos son los que provienen de acá de esta, en su mayor proporción. Son prácticamente componentes primarios. El PM2,5 primario es carbono negro, que es de la quema del motor, del combustible, que es esas cenizas, el black carbon, esas cenizas que se quedan ahí y que salen. Y metales pesados como lo que es argón, mercurio, bueno, son metales plomo, que proviene de esos aceites pesados y también del motor. Entonces, esto es más que todo como el PM2,5 primario y estos componentes son los contaminantes criterio también, también que se juntan con estos dos. Por ende, esto acá reacciona en el aire. Te mire que el PM2,5 del aire lo compone el primario, que son prácticamente estos dos componentes, y el secundario, que son los que provienen de estos componentes que están acá. El CO2 no se toma ahí como en el secundario porque el CO prácticamente se convierte a dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero que no tiene que ver con este tema de contaminación por criterio, el CO. Mientras que los NOx, SOX y los COV sí reaccionan formando el material particulado secundario, porque hay que entender que material particulado es aquellas partículas sólidas o líquidas que son tan pequeñas por su diámetro que quedan suspendidas en el aire.
Recordemos esa definición. Por ende, por lo tanto, como PM2,5 son partículas de diámetros menores a 2,5 micras, pues hay que entender que pueden ser líquidas o sólidas, pero son tan pequeñas que hacen más efecto dañino en la salud. Tienen un impacto muy negativo en la salud porque uno respira ese material que vamos a ver qué componentes trae. Ya vemos los dos primeros, carbono negro y metales, que son cancerígenos en su mayoría. Y vamos a entender el COX, los óxidos de azufre, que proviene cuando el combustible tiene mucho azufre, como el carbón. Por ende es que enseguida va a ver que el mayor, el actor que mayor contribuye a los, CO, a los SOX son las industrias por el carbón. Entonces, el COX forma en el aire ácido sulfúrico y sulfatos. Eso son por reacciones de oxidación, prácticamente, reacciones de oxidación. Porque como en el aire existe agua, existe la luz, bueno, todo un ambiente, temperatura, humedad relativa, todo eso son ambientes propios para que estas componentes reaccionen, formando ácido sulfúrico y SOX. Entonces, por ejemplo, estos dos componentes contribuyen al PM2,5 secundario. Por otro lado, está los COX, que son compuestos orgánicos volátiles. Por ende, como son tan volátiles, pueden ser gases, pero también se pueden condensar muy fácil. Se condensan normalmente a líquido, formando los aerosoles orgánicos secundarios, como se llaman en literaturas, en estudios que se ha realizado. En otras partes del mundo se llaman aerosol orgánicos secundarios. El COX, que son prácticamente compuestos de benceno, tolueno, prácticamente lo que hace es condensarse. Se condensa porque obviamente con un cambio de temperatura puede producir que estos gases se condensen. Por ende forma compuestos orgánicos o aerosoles que son condensados. Entonces aquí contribuye también a esto. Por otro lado, están los óxidos de nitrógeno, NO2 en particular es como el de mayor proporción. Esto en el aire también forma nitratos, ácido nítrico y nitratos, y también puede contribuir también a reducción a formar amonio proveniente del amoníaco. Entonces mire que el ion amonio y NO3, también esto se ve mucho en el aire, en muestras que se han tomado en diferentes estudios que se ha hecho en torno a la química atmosférica en diferentes partes del mundo. Estos son como los diferentes componentes que se forman, secundarios y los primarios. La pregunta es entender cuál proporción es mayor en el aire. Hay que hacer ese tipo de estudios para ver cuál contribuye a la calidad del aire, porque la calidad del aire proviene de ¿qué? De la concentración de PM2,5, y la concentración de PM2,5 proviene de la mezcla de todo esto. Entonces hay que entender cuál de los componentes son los que mayor proporción contribuyen a esa concentración. Y según estudios, el SO4 es uno de los mayores contribuyentes al PM2,5 total. Esto lo hace el estudio Hodwan y Lee en China y en Italia. Según ellos, este componente se ha encontrado que la concentración está entre el 60 y entre el 40 y 60% del PM2,5 total. Significa que es uno de los grandes contribuyentes. A este caso, ¿qué voy a entender yo acá? En este caso, voy a entender aquí una cosa. Hay que entender una cosa. Que como el CO4 puede contribuir a esto, eso es en estudios allá, recordemos que las regiones son muy diferentes, hay que mirar en el tema del Valle Aburrá cómo es la contribución de esto al PM2,5. Eso hay que indagarlo, hay que indagar eso. Por lo tanto, remitámonos al inventario de emisiones. Acá en este caso, nos remitimos al inventario de emisiones. Y vemos, por ejemplo, el inventario de emisiones se han basado para tomar decisiones. Pero hay que entender que este inventario de emisiones simplemente es en torno a PM, a contaminantes directamente de la fuente. O sea que este PM2,5 es primario, es directamente el de la fuente.
no se tiene en cuenta el PM2,5 secundario. Aquí tiene en cuanto la contribución, vea, total de cada uno de los componentes. Mire la proporción en toneladas año de PM2,5 con respecto al resto de contaminantes. Por ende, yo no puedo entender, yo no puedo predecir de que el PM2,5 total que en el aire sea el mayor, es la mayor concentración. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el PM2,5 en el aire es el de mayor concentración, significa que puede suceder que la mayor contribución al PM2,5 total sea de estos componentes secundarios, en especial de estos tres, del NOx, del SOX y del COB. Mira esta situación. Esto es lo que contribuye al PM2,5 secundario. Por ende, hay que indagar cuánto realmente es la contribución del PM2,5 secundario a la calidad del aire por PM2,5. O sea, la concentración de este. Eso hay que indagarlo y es un trabajo que hay que hacer. Por ende, no me puede decir que el 80% lo hacen las fuentes móviles y el 20% lo hacen las fuentes fijas. Porque mire que, según Lee, como lo que expliqué aquí ahorita, si el sulfato contribuye el 60 hasta el 70%, puede suceder que la contribución de fuentes fijas sea hasta inclusive de mayor proporción a fuentes móviles. Puede suceder. Eso no está constatado científicamente. Simplemente es una hipótesis que puede surgir del tema. Por lo tanto, hay que basarnos en esto, pero no puede ser como el criterio fundamental a decir que el 80% es de fuentes móviles y que el 20% es de fuentes fijas, porque simplemente están tomando el material particulado primario sin tener en cuenta el secundario. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero pues que sea que sirva de algo para entender este fenómeno. Un saludo muy especial. Bye.